Habló Horacio González. Habló como habitualmente lo hace Horacio González, con profundidad, con conocimiento, con lectura, con vivencia. Y algunos pretendieron armar un escándalo alrededor de sus definiciones, muy particularmente sobre una en la que dijo que había que revisar y tener una valoración positiva de la guerrilla de los 70. Esto está muy sacado de contexto por el grupo Clarín, por el diario Clarín, y por los otros que después se van sumando a la máquina de castigo que tiene Clarín para ciertos discursos, para ciertas reflexiones, para ciertas perspectivas. Porque, que me disculpen los que son muy amigos o los que se quieren amigar mucho con Clarín, Clarín sigue siendo para mí un conspirador contra la democracia. No quizá con la, si se quiere, enjundia que le puso en otro tiempo, porque entiendo que hoy está muy endeudado y que fruto de ese endeudamiento hay algunos aires de revínculo o de iniciativas para tratar de complementarse o tratar de lograr algún tipo de acuerdo con lo que probablemente sea el nuevo gobierno en la Argentina a partir del 27 de octubre. Pero en un ratito me voy a referir a eso, porque yo también quiero dejar sentado algo en relación a ese tema. Pero hablando de Horacio González, ¿no? Intelectual que hoy aquí en la Argentina está al frente del capítulo nacional del Fondo de Cultura Económica, es decir, reconocida por un Estado extranjero. Estuvo al frente de la Biblioteca Nacional durante muchos años, y yo me pregunto por qué alguien de su valía, alguien de su densidad de pensamiento, tiene que todavía estar lidiando con estos castigos que, entre otros, le trata de imponer el muy, pero muy errático, equivocado Pablo Avelluto, ¿no? Que tenía un Ministerio de Cultura y lo transformó en Secretaría, ¿no? Porque así como Macri quería pobreza cero y terminó en la seguridad alimentaria, algunos entraron por la puerta grande del Ministerio de Cultura y se van a ir por la puerta de chiquita de la Secretaría de Cultura después de haber hecho un desastre. Entre ellos Pablo Avelluto. Pablo Avelluto es el encargado de parte del gobierno, una vez que Clarín, como dice bien Dani Rosso, captura con malicia un extracto de lo dicho por González, el que sale a castigarlo, el encargado de castigarlo es Pablo Avelluto, a quien describíamos recién. Y dijo que las definiciones de Horacio González son muy graves. No podemos perdonar a quienes levantaron las armas para matar a otros argentinos por sus ideas, le dijo Avelluto a Horacio González, poniendo a Horacio González en defensor, que no lo es, pero en defensor de supuestos asesinos, porque al fin y al cabo la descripción que hace Avelluto trata a los integrantes de la guerrilla como asesinos. Yo entiendo que vivimos en estos años un proceso de regresión enorme, ¿no? En muchos aspectos, y que lo poco mucho que se había avanzado durante el kirchnerismo también se ha retrocedido en todos estos años, a pesar de la resistencia. Ahora, esto ni siquiera es la teoría de los dos demonios, esta es la teoría de un solo demonio, que son los guerrilleros que un día se levantaron de la cama y dijeron: voy a salir a matar a mi vecino y le meto 4 tiros o lo secuestro, lo llevo de acá para allá. Hay algo de Netflix en eso, ¿no? Hay algo de serie de Netflix, de las cosas pasan y en todo caso en el capítulo final se verá revelado por qué pasaron. No, esto es anterior. Esto tiene una previa, esto tiene un prólogo. Y la verdad es que las organizaciones guerrilleras en la Argentina que existieron, para aquellos que se alarman o se agarran la cabeza, yo les quiero decir que en la década del 70 hubo estrategias de poder que incluían la lucha armada para acceder a un gobierno o para acceder al poder total, y darle un rumbo a la Argentina, que no era el rumbo que querían los sectores más vinculados al establishment, la Embajada de los Estados Unidos o las oligarquías nativas. Digo, eso pasó, está historizado, y lo que dice González en realidad es que la academia, que sabemos que tiene un grado de autonomía enorme frente al resto de la sociedad en cuanto a cómo reflexiona sobre los asuntos, no ha hecho abordajes positivos, sino que ha hecho abordajes críticos, y muchas veces se ha pasado en esa crítica, o que esa crítica invalida que haya cosas positivas.
Entonces, cuando uno revisa la historia, no hace más que acordar con Horacio González. Las organizaciones armadas, que las hubo en la Argentina, insisto, como Montoneros, como el ERP, no surgieron de un repollo. El ERP tenía mucho vínculo con el radicalismo, por ejemplo, así como Montoneros tenía mucho vínculo con sectores nacionalistas católicos o el peronismo, pero surgen en un momento donde la democracia en la Argentina no existía, donde había gobiernos de facto o dictaduras, donde los parlamentos estaban cerrados o semicerrados, o donde cuando funcionaban esos parlamentos tenían vedado el acceso a esos mismos, por ejemplo, los peronistas, que eran bastantes millones de personas, eran bastantes millones de personas en la década del 60. No es que eran un grupo minoritario, una especie de secta, no, eran bastantes millones de personas que tenían proscripta sus intervenciones políticas democráticas, sus símbolos, sus liderazgos. Y también hay que decir que en esa previa, por ejemplo, hubo un bombardeo, donde sí hubo argentinos que salieron a matar a otros argentinos indefensos con la aviación naval. Algunos dicen 300, otros dicen 400, son los muertos en la Plaza de Mayo, allí en los bombardeos de junio del 55. Es decir, que las organizaciones armadas no nacieron de un huevo galáctico, son o nacieron de una historia. Es la historia trágica y violenta de la Argentina, es una historia trágica y violenta que desde el retorno de la democracia para acá, la Argentina está tratando de saldar de otro modo, es cierto, pero también es cierto que así como entró en su momento en crisis la teoría de los dos demonios, no se puede validar ahora la teoría de un solo demonio, que es la que plantea Abeluto en su ataque a un intelectual que debería estar ocupando el lugar de Abeluto. Perdón que lo diga. Abeluto me parece que no le da el piné. Creo que Horacio González podría ser un excelente ministro de Cultura de la República Argentina. Entonces, ni teoría de los demonios ni teoría de un demonio. Porque la verdad es que uno puede atacar y juzgar el militarismo de esas organizaciones armadas, decir que ese no era el método. De hecho, mismo en la década del 70 estos debates se plantearon y hubo grandes rupturas. Por ejemplo, la juventud peronista que se alineó con Montoneros no tenía nada que ver después con la juventud peronista Lealtad, que toman distancia de los montoneros. El trotskismo, que en un momento había apoyado la guerrilla, luego se divide en dos grandes facciones, una de Nahuel Moreno, que quería más la lucha política y la movilización y la insurrección callejera, y otra que fue la de Santucho, donde a partir del FRIP, que fue el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, pasa a la constitución del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, que después deriva en el ERP, en el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde también abrevaban otros, no solamente Santucho, sino también, no sé, una figura que muchos recordarán, que fue Gorriarán Merlo. Ahora, en esto no se puede tomar la parte por el todo. Había una juventud que no tenía opciones, que no tenía alternativas democráticas y que, pensando en el artículo de la Constitución, dice que hay que rebelarse contra el tirano, decidió irrumpir en la vida política con armas en la mano. Con los ojos de hoy puede parecer una barbaridad. Con los ojos de ese momento, para muchos fue la posibilidad de sacarse de encima una dictadura. Y la verdad es que incluso habría que revisar algo que sucedió en ese tiempo. No todo es lineal, ni todos son buenos, ni todos son malos, pero también un pasaje de la dictadura cívico-militar donde la organización Montoneros lanza una contraofensiva. Lanza una contraofensiva que no era una contraofensiva contra Alfonsín, una contraofensiva contra Menem, una contraofensiva con De la Rúa, una contraofensiva contra ningún presidente democrático. Lanza una contraofensiva militar contra una dictadura que no solamente era un gobierno de facto, era el terrorismo de Estado, era los campos de concentración, de exterminio y hasta la quema de cadáveres en Córdoba o el lanzamiento de esos cadáveres desde los aviones al Río de la Plata. Lanza una contraofensiva con las armas, para atacar a funcionarios de esa dictadura cívico-militar. Y está claro que eso hay que revisitarlo, porque es cierto que el heroísmo no da razones, ¿no? Eso está claro. Pero también es cierto que había allí o incubaba en esa juventud, la mayoría eran jóvenes, incluso padres de familia, muchos vinieron con sus hijitos a participar de esa contraofensiva que se está juzgando. Creo que este jueves va a haber allí una sesión en San Martín, en el Departamento Judicial de San Martín, que tiene que ser revisitado, porque si no todo lo analizamos desde posiciones como si los protagonistas de la historia fueran usuarios del sistema de salud mental, y no es así.
todo tiene una razón histórica. Después uno podrá juzgar, desde el lugar donde se para, estuvieron equivocados, no estuvieron equivocados, pero me parece que más que el lugar de juzgamiento de esas cosas para intelectuales, para gente que vive del debate de ideas, para gente a la que el debate de ideas le apasiona, son básicamente acercarse a estos protagonistas y acercarse a estas historias en puntas de pie. En puntas de pie. ¿Por qué? Porque en el marco de todo eso, no solamente murió mucha gente, hubo muchos desaparecidos, hubo mucho dolor, sigue habiendo dolor. Ustedes recuerden que todavía casi hay 400 pibes que están en manos de apropiadores, represores, y que son víctimas todavía del terrorismo de Estado. Eso es la Argentina hoy, eso pasa hoy en la Argentina. No se hagan los sonsos, pasa hoy. Que no querramos decirlo, que no esto todo el día la tapa de los diarios, bueno, claro, la vida sigue, pero la vida sigue con este dolor, ¿no? Y la vida sigue con esto al lado nuestro. Y es que hasta que esos pibes no recuperen la identidad, el terrorismo de Estado en la Argentina todavía no se ha ido, convive con nosotros. Y las cosas que dice Abeluto contra Horacio González también parecen aberrantes. Porque que lo diga Babi Checopar, que es un opinador como yo, como cualquier otro, digo, gente sin importancia, insignificante en los medios, pero que lo diga el secretario de Cultura de la Nación, a un intelectual como Horacio González, obviamente no habla de González, habla de Abeluto. Habla de sus cualidades o de su falta de cualidades, en este punto en particular. Pero quería, en esto sí, y yo leí la entrevista completa de Inapacurondo de Horacio González, que la vayan a buscar y que la lean ustedes. Y que vean que Horacio González, con su sapiencia, con su memoria, con su vivencia, insisto, lo que pide allí es una revisita para algún día saldar y no tener una historia común, no tener una única historia, o no para tener una historia oficial de las cosas, sino para, si se quiere, entrar a las pasiones de los otros, a las entregas de los otros, a los ideales de los otros, con algún grado de respeto, un mínimo grado de respeto. Respeto que no tiene, obviamente, ni Abeluto, y tampoco tiene Clarín, porque Clarín cada vez que lo trata Horacio González, lo destrata. Claro, para Horacio González debe ser una cucarda, porque que te pegue un grupo como Clarín, que es un grupo monopólico en la Argentina, y que se tome el tiempo para castigarte, habla de que vos estás de un lado y Clarín está del otro. ¿Y de qué lado está Horacio González de siempre? Del lado del debate de ideas, de la democracia, de la entrega. No tenía necesidad de ser funcionario Horacio González cuando fue director de la Biblioteca Nacional, y sin embargo lo fue porque creyó. Porque también la democracia se hace con los que creen, y no solamente con los cínicos. Y me parece muy importante rescatar esos valores. Porque de cínicos está lleno, de gente que cree hay menos. La gente que cree es complicada. La gente que no cambia sus convicciones, obviamente, presenta problemas. Para el statu quo, para los que creen tener las respuestas a todas las cosas, para los que ya consagraron su vida al oportunismo, digo, obviamente que tiene complicaciones. Bueno, Horacio González no se inscribe claramente entre esos oportunistas. Horacio defiende desde siempre, desde hace mucho, debates en los que ha participado y han sido riquísimos, porque me han tocado presenciarlos, desde Chantal Mouflé hasta Beatriz Arlo en la Biblioteca Nacional, espléndidos debates, de altísimo vuelo intelectual, y eso lo promovió él. No recuerdo un solo debate que haya impulsado el señor Abeluto, no lo tengo presente, discúlpeme, capaz que no lo sigo, no me enteré, debería estar al tanto, pero no recuerdo absolutamente nada bueno de Abeluto, y lo que sí recuerdo es que cuando le dieron un ministerio lo devolvió secretaría. Pero, y volviendo al tema de Clarín, para no hacer celoso, hoy apenas comenzaba, comenté que en una entrevista en Tenenbaum lo va a buscar a Luis Delía. Luis Delía está en la cárcel, no está en su casa, está en la cárcel. Una situación muy desventajosa, muy crítica, con muchos problemas de salud. Y Tenenbaum lo va a visitar allí y le hace una entrevista. Lo cual siempre para alguien que está preso es una forma de salir de la cárcel, ¿no? Que alguien te vaya a ver de afuera lleva un poco el afuera a esa situación de encierro. Entonces, en el medio de un reportaje interesantísimo, Luis Delía tiene quizá para muchos una imagen pública que es la de alguien
exuberante en sus opiniones, cuando agita las manos, ¿no? Pero la verdad es que puesto a hablar en la Corte es un tipo muy reflexivo, muy interesante, dirigente social, que allá por los 90, ustedes saben, representó a todo ese movimiento inmenso de desocupados que a la vera de la ruta resistían como podían en épocas realmente crudas para la Argentina, y ha cumplido un papel dentro del kirchnerismo clave, porque a través de Delía hablaba muchas veces Néstor Kirchner. No estoy diciendo que lo parafraseara, estoy diciendo que a veces un presidente está impedido de ciertas cosas y las dicen otros en su nombre, y si bien a veces ha sido desautorizado, otras veces no. Pero aparte de Delía cumplió un papel muy destacado en tratar de que esas organizaciones piqueteras, esas organizaciones sociales, articularan con el Estado algún tipo de salida para generar empleo de verdad y salario de verdad. Bueno, esas cosas que se vivieron del 2003 al 2015 y algunos se olvidan. Pero bueno, en un pasaje de esa entrevista, él plantea que la pelea con Clarín terminó. Lo dice, lo voy a leer textualmente porque alguno puede decir, che, ¿qué está diciendo, caballero? Lo pueden ver en Perfil, el diario en Perfil Digital. Dice, para mí, la guerra con Clarín terminó. Yo no gasto más tiempo en eso. Lo que murió es el modelo neoliberal conservador y va a perder por más en las generales. Que Clarín haga lo que siente que tiene que hacer. Si me dan a elegir entre los medios globalizados, me quedo con Clarín. Y la verdad es que a mí me sorprendió un poquito, pero entiendo lo que quiere decir. Pero mi sorpresa está dada porque yo creo que ahí hay una realidad, que es verdad, muy cierta. Y es que la guerra con Clarín terminó. Lo que no terminó para nada es la lucha por la democratización de la comunicación. Que esta lucha haya estado apellidada por Clarín fue una circunstancia, pero es una circunstancia que tiene anclaje en la realidad. Estamos hablando del mayor grupo concentrado de la Argentina, que ponía y que sacaba presidente. Y yo quisiera que en el futuro eso no pasara. Si a mí me garantizan que eso no va a suceder y que Clarín se va a desconcentrar y que vamos a tener una comunicación más plural, más abierta, con nosotros no necesitando salir desde Colonia del Sacramento, no va a haber inconvenientes. No creo que los haya, sinceramente. Pero eso me hace reflexionar sobre aquellos que entendieron que la guerra con Clarín era una guerra. Nunca entendieron los que plantearon esa disputa como guerra, que en realidad era una batalla democratizadora. Porque si vos no democratizás la comunicación, no podés democratizar la riqueza. Es falso, es mentira. Porque cada vez que quieras imponer algún tipo de política pública redistribucionista, va a aparecer el disciplinamiento de este grupo, con el cual vos no tenés cómo responderle, porque nosotros le estamos tirando piedras del otro lado del Río de la Plata. Y eso no está bien. Ahora, si ustedes me dicen, vamos a cambiar, vamos a reflexionar, me parece brutal lo que sucede, bueno, sí, claro, ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos charlar? ¿Por qué no nos podemos sentar a acordar? ¿Por qué no podemos ser todos un poquito más democráticos? Uno nunca debe evitar o eludir esas responsabilidades. Pero estas cosas se construyen con gestos de a dos. Yo, si Luis está en la cárcel diciendo esto, viera que Luis hoy estuviese libre, diciendo las mismas cosas, yo entendería el gesto. Pero Luis lo tiene que decir adentro de un penal, entre otras cosas porque Clarín demonizó su figura. ¿Se entiende lo que digo? Si Luis Delía dijera esto que dice fuera del penal, entiendo que le estaría haciendo un aporte y que otros hicieron un aporte para empezar a solucionar las cosas de la Argentina. Pero lo está diciendo desde dentro de un penal, con restricciones para ver su familia, con muchísimas problemáticas de salud. Y no me cabe duda de que si tenemos que elegir entre grupos nacionales y grupos extranjeros, hay que elegir grupos nacionales. El tema es que esos grupos nacionales nos elijan a nosotros. El tema es que esos grupos nacionales entiendan que no son solo ellos, que hay otros que viven en este país y tienen tanto derecho como ellos, que si quieren ser grupo nacional tienen que tener comportamiento nacional y no alinearse con el Departamento de Estado cada vez que pueden.
porque está claro que vamos a tener que acordar todos en la Argentina. Lo que se viene es acuerdo, acuerdo y acuerdo. Pero con memoria. Si alguien tiene que perdonar, obviamente son aquellos ofendidos. Pero cuando uno dijo que Clarín conspira contra la democracia, estaba citando el pacto de San José de Costa Rica. No estaba en un proceso de enloquecimiento. Estaba describiendo algo que está en el sistema interamericano de derechos humanos. Los monopolios comunicacionales no pueden convivir con la democracia. Son antagónicos. ¿Esto nos hace enemigos? No, no nos hace enemigos. Nos hace ciudadanos de un mismo país donde, si fuera realmente un país mejor, nuestra voz tendría que valer tanto como las otras. Hay muchos que tienen que reflexionar, no solamente aquellos que en algún momento tomamos una u otra posición. También tienen que reflexionar y hacer gestos del otro lado. Y vamos a pedir una vez más por la libertad de Luis Delía.